Hola a todos, soy Mauri Campaña, este es el canal de la compañía fotográfica de la Soleá y estamos en la serie que venimos dedicando desde un tiempo a esta parte a la historia de las agitaciones campesinas andaluzas basada en el libro de Juan Díaz del Moral, el sociólogo cordobés que fue también notario de Bujalance, en el que nos inspiramos para esta serie de divulgación histórica y sociológica. Hoy cumplimos episodio número 10. ¿Quién lo iba a decir? Episodio número 10. Eh, Estamos orgullosos de ello, aunque también estamos casi más orgullosos de la audiencia que nos mantiene. Eh, Casi no, estamos más orgullosos de la audiencia que nos mantiene que de nuestro propio esfuerzo divulgador. Episodio número 10, como siempre, narrado en andaluz. Ya decimos que nos inspiramos en Juan Díaz del Moral, pero algunas veces pues nos salimos un poquito del guión y el caso de hoy pues nos vamos a salir un poco del guión porque vamos a hablar del fenómeno del cantonalismo andaluz, que es un poco un mito entre el independentismo y el federalismo. Y vamos a exponer una serie de hechos con los que podemos llegar a unas conclusiones claras sobre si se trataba de un tipo de fenómeno o de otro. Como siempre, un poco de antecedentes. El cantonalismo había tenido ya ramalazos en las barricadas de Cádiz de diciembre de 1868. También se habían visto ramalazos de cantonalismo en el levantamiento republicano que tuvo lugar en octubre de 1869. eh, los republicanos federales de Extremadura, Andalucía y Murcia firmaron en ese mismo año un acuerdo que apostaban por el federalismo. eh, eh, ya se estaban viendo muestras de que había ganas de un movimiento de tipo cantonal o federalista. El movimiento tiene lugar en el verano de 1873. Ya estaba en funcionamiento la Primera República. Estaba en ese momento de presidente Pi Margall. eh, Se origina porque el ala intransigente, que es como se denominó, del Partido Republicano Federal, que tenía 60 diputados en Cortes, abandonan las Cortes. Lo dejan porque están en desacuerdo con el gobierno de carácter centralizador que tiene lugar durante las etapas previas a la República y durante la propia República, y porque consideran que hay una serie de reivindicaciones de carácter democrático que se vienen exigiendo desde la Revolución de la Gloriosa de 1868 que no se están cumpliendo. Este ala intransigente lo que defendía era la creación de un Estado desde abajo hacia arriba, desde el municipio al cantón o federación y del cantón o federación a el Estado. Era la propuesta que ellos defendían, aparte de lo que estamos diciendo de las reivindicaciones de carácter democrático. Estaban considerados como el ala más a la izquierda del Partido Republicano Federal, porque los republicanos había digamos, de todo el abanico. De hecho, el republicanismo no es un movimiento, bueno, en aquella época el republicanismo no es un movimiento de carácter proletario, es un movimiento de carácter pequeño burgués o burgués directamente. Entonces, por eso decimos que nos salimos un poco del guión de Díaz del Moral, porque no estamos en un caso concreto de agitación campesina, ni una muestra de obrerismo, ni una muestra de socialismo indígena, sino que estamos definiendo
un movimiento, como ya decimos, burgués o pequeño burgués. Eh, Decimos, los 60 diputados se salen, crean un comité denominado de salud pública en el que intentan organizar el movimiento cantonal. El primer cantón que surge, el más famoso, el primero y el último en acabarse, es el de Cartagena, que no es objeto de estudio en nuestro caso o de este programa. Eh, mm, Cuando surge el cantón de Cartagena, dimite Pi y Margal y lo sustituye Nicolás Salmerón, que se mantiene RQR con las propuestas del gobierno republicano. Es justo cuando Nicolás Salmerón sigue con esta tendencia centralizadora, cuando surge de manera potente, efervescente, el movimiento cantonal en Andalucía. Digamos, por un lado podríamos decir que es espontáneo, pero por otro lado también tenemos que decir que ya venían ellos arrastrando como que, tío, ¿qué pasa aquí con el rollo? Que tenemos que tenemos una serie de reivindicaciones descentralizadoras y vosotros no nos estáis haciendo caso, ya está bien. Las principales capitales de provincia que se suman al movimiento cantonal son Sevilla, Cádiz y Granada. En Málaga, el gobernador civil, que es fiel al gobierno central, proclama el cantón. Entonces, con esa jugada desarticula el movimiento cantonal en la ciudad de Málaga porque está siendo fiel al gobierno central, es decir, no hay ningún tipo de reivindicación. En Córdoba, Juan Díaz de Moral nos cuenta una cosa curiosa que pasa en Córdoba, y es que los republicanos federales cordobeses convocan a las fuerzas vivas de la provincia a que vengan a la capital. Cuando tienen las fuerzas vivas en la capital, se plantean la creación del cantón, pero tienen la prudencia o la imprudencia, según se mire, de preguntarle al general Ripoll, que era el responsable de la Plaza Militar de Córdoba, que qué opinaba del levantamiento cantonal. El general Ripoll le contesta que él va a mantener el orden, que va a salir a dar una vuelta con sus tropas y que en su ausencia cada uno puede bailar como quiera, pero que a su retorno va a mantener el orden. Estas son las palabras del general Ripoll. Los republicanos se quedan un poco, hostia, ¿esto qué quiere decir, no? Que está a favor o que no está a favor, que va a haber represión o que no lo va a haber. Eh, Le siguen preguntando, pero él sigue con su mensaje ambiguo, y por prudencia, para que no haya derramamiento ni conflicto, deciden que no se van a sumar al movimiento cantonal. Parece que Ripoll se salió con la suya con una sola frase, es decir, el tío estuvo ahí fino. Hay un caso curioso en la provincia de Córdoba, y es que en el sur de la provincia, en Iznájar, el poder lo seguían manteniendo los ricos. Ya se sabe, ¿no? Los ricos no eran republicanos, eran monárquicos. Pero con la llegada de la República se habían hecho un cambio de chaqueta, habían cambiado a alguna persona para que lo representase en las instituciones municipales, eh, pero ellos seguían siendo monárquicos y proclaman un cantón monárquico, ojo, un cantón monárquico. Incluso levantan defensas en la entrada y salida del pueblo. Eh, no duró mucho, no duró mucho. Eh,
aparte de las capitales de las tres principales capitales de provincia que hemos dicho, hay una serie de pueblos y ciudades de Andalucía que también se unen al movimiento cantonal, con cantones propios e independientes. Ojo, cantones propios e independientes no quiere decir que fueran independientes de España, sino que formaban su propia federación que luego se confederaba con el resto de federaciones. Ejemplos de pueblos y ciudades que se sumaron al movimiento cantonal pues fueron Algeciras, Tarifa, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Andújar, Écija, Loja, Motril, en fin, hubo un montón de pueblos y ciudades que se sumaron. Ya hemos dicho, o no sé si lo he dicho, el cantonalismo en Andalucía fue un poco heterogéneo, porque en cada uno de los cantones se creó su propio comité de salud pública, como se denominaba, para organizarlo, y había una tendencia más burguesa en algunos lados y más de carácter proletario en otros, aunque en general el movimiento fue pequeño burgués, en general el 99,9%. Todo esto estaba ocurriendo en el verano de 1873. El 19 de julio el Cantón de Sevilla hace su manifiesto, pide la defensa de la República Federal, que no esté centralizado, y exige una serie de reivindicaciones de carácter democrático, entre las que se incluyen la defensa de la justicia, del derecho, de la propiedad, de la moral y de la familia. Son reivindicaciones de carácter eminentemente burgués. El mismo día, en Cádiz, se lanza su manifiesto, en el que lo encabeza Fermín Salvochea, como no puede ser de otra manera, al que le dedicaremos su programa, evidentemente, aunque esté fuera del guión de Juan Díaz del Moral, pero Fermín Salvochea merece un programa. Este sí es más avanzado, desde un punto de vista pequeño burgués o del proletariado. Porque Fermín Salvochea y sus colaboradores se dan cuenta que sus exigencias pueden llegar cuanto más lejos, cuanto mayor sea el apoyo de las masas populares a las mismas. Ellos exigen la República Federal, evidentemente, pero exigen romper con el centralismo de los partidos tradicionales, que los consideran como tiranos. Es decir, desde Madrid nos está imponiendo lo que nosotros tenemos que hacer, cómo nos tenemos que organizar. Tiene una serie de medidas de carácter social para incluir a las masas populares en el movimiento. Por ejemplo, propone la jornada de 8 horas en 1873. Proponen un aumento de los salarios, pero esto les duele la cabeza, porque ellos consiguen el aumento de los salarios para los trabajadores de la obra pública dependientes del municipio, pero no es extensivo al resto de trabajadores de la ciudad, lo que le origina unas huelgas generales porque piden lo mismo que le están dando a otros trabajadores, es decir, todos los trabajadores quieren las mismas mejoras. Bueno, pero en fin, habían propuesto mejoras también en los salarios. Propone la supresión de los impuestos al consumo, proponen la supresión de las quintas en plena guerra carlista, en tercera guerra carlista, en
plena guerra de los 10 años de Cuba, en pleno levantamiento cantonal, propone la supresión de las quintas. Lo cambian por los voluntarios de la República, que vienen a ser como una continuación de los voluntarios de la Libertad, que ya Salvochea había manejado en años anteriores. Propone también medidas de carácter anticlerical. Suena fuerte, anticlerical, pero bueno, podría decirse de otra manera, podría decirse una separación entre el Estado y la religión. Y así no suena tan fuerte. Pero estas medidas conectan mucho con el sentimiento popular, porque veían que la Iglesia no estaba con ellos, sino que estaba con los poderosos. Entre las medidas que se adoptan, que están relacionadas algunas veces con la obra pública, por ejemplo, el desmantelamiento de conventos como el de la Candelaria, el de la Merced, que se emplea a trabajadores. Se limitan los lugares en los que se puede dar misa. Se limitan las muestras de religiosidad en las calles, es decir, las procesiones. Se secularizan los cementerios, es decir, que se le quita el privilegio a la iglesia. Se incautan edificios religiosos para que pasen a ser edificios municipales. En fin, una serie de medidas que tienen el carácter de separación iglesia-estado, o iglesia-federación, o iglesia-cantón, o iglesia-municipio. Hay una propuesta también que es la de que la Iglesia deje de tener el privilegio de la educación, ¿vale? Todo esto en 1873. Está bien. Bueno, está bien. No estoy aquí, no vengo a determinar si este tipo de medidas está bien o no está bien, ¿vale? Que cada uno la juzgue. Esto es un programa de divulgación que no tiene connotaciones políticas. Bueno, a lo que iba. En Granada, el cantón es también de carácter pequeño burgués, reivindicaciones descentralizadoras del Estado republicano federal. En general, todo el movimiento cantonalista andaluz lo que es un experimento, el más avanzado sin duda, de descentralización en el siglo XIX. El Estado central lo considera como una guerra civil, porque se están oponiendo a la forma de gobierno. Entonces lo que hacen es mandar al general Pavía al mando del ejército para que acabe con el levantamiento. El general Pavía se lo ventila en cuestión de 2 meses, entre el 19 de junio y el 19 de septiembre, ha terminado con todo el movimiento cantonal en Andalucía. Donde, a pesar de que Pavía terminó con todo esto, quedaron rescoldos, ¿vale? En Andalucía el federalismo era bastante fuerte, y era una de las principales plazas a nivel estatal, y quedó reflejado en la Constitución, en las constituciones de Antequera de 1885, y fueron rescatados también por Blas Infante en su propuesta de Estado Libre andaluz en 1931, o sea, mucho tiempo después. Con respecto a la participación del elemento popular, que es el punto de vista
tiene esta serie, eh, hubo un cantón que fue eminentemente internacionalista, que fue el de Sanlúcar de Barrameda, que tuvo un carácter anarquista, aunque era muy incipiente aún y no estaba, digamos, planteado de manera contundente ni la colectivización de las tierras ni la muestra de socialismo indígena, el reparto de las mismas. En otros lugares del ámbito rural, el republicanismo siempre había tenido en cuenta a las masas populares con propuestas de socialismo indígena, y en ese sentido sí se sumaron las masas populares, los campesinos sin tierra o los pequeños campesinos, pero en general, como decimos, el movimiento fue burgués o pequeño burgués. Este fenómeno es también el que marca la linde, la diferenciación entre la prehistoria de las agitaciones campesinas y la historia de las agitaciones campesinas, en la definición que dio Juan Díaz del Moral, que es la de la influencia de las tendencias internacionalistas, de la Primera Internacional y las siguientes, en los movimientos, agitaciones que se van a producir. Se puede hablar mucho más, seguramente se me han quedado miles de cosas sin contar, pero vamos a ir ya poniendo fin al programa de hoy, que esperemos que nos hayamos explicado bien, que os haya, que hayáis tenido cierta inquietud por conocer más, y luego profundizáis más si queréis sobre el tema en cuestiones concretas. Nosotros intentaremos, nos comprometemos a volver en el programa número 11, ya con tanto programa. Lo que nos estamos planteando es, ya decimos, hacer una cabecera o establecer secciones, en fin. Como siempre, recordaros el botón de suscribir, ¿vale? La mayoría de los comités de salud pública de los cantones andaluces se suscribieron. Como siempre, recordaros que me la voy a jugar por aquí. Sale el botón en el que, bueno, el botón, el enlace en el que podéis ver los episodios anteriores, o si no lo habéis visto, volver o sea, si lo habéis visto, volver a verlo. Y si no lo habéis visto, pues que los veáis, tío, y os pegáis una maratón guapa. Y episodios muy chulos. Está el de Pared del Álamo, está el de Poliangulo, en fin, el de socialismo indígena. Hay episodios ahí que yo creo que están bien construidos. Bueno, por lo demás, que lo dicho, que mientras nos vemos, no nos vemos, un saludo. Hasta luego.